Seguimos en Más que Noticias y ahora les comentamos que durante el Pleno del Congreso los legisladores Luz Salgado y Alejandro Aguinaga rechazaron una denuncia periodística en la que se revela de un aparente negociado entre el fujimorismo y el nacionalismo para inhabilitar a Alan García y el retorno de la bicameralidad. Un aparente negociado bajo la mesa se estaría cocinando en el Congreso de la República. Una denuncia de la revista Caretas pone al descubierto que existiría una agenda de conversación entre fujimoristas y nacionalistas para inhabilitar al expresidente Alan García y se retorne a la bicameralidad. Por parte del partido del gobierno participarían de las conversaciones el propio presidente del Congreso, Freddy Otárola, el legislador Víctor Isla y el vocero Tomás Amudio. De la tienda naranja estarían los parlamentarios Luz Salgado y Alejandro Aguinaga. También se hace mención de Héctor Becerril y Rolando Reategui. Ha sacado que yo estoy en componendas con el ollantismo para poder negociar la bicameralidad por el tema de la megacomisión. Nada más falso, señor. Yo no pertenezco ni a la mesa directiva, ni al consejo directivo, ni soy portavoz, ni he estado en ninguna reunión. La sesión del Pleno fue aprovechada por los congresistas mencionados para desmentir todo tipo de acuerdo. Defendemos la Constitución de 1993 y por ende la unicameralidad. Rechazamos de plano que por pretender mostrar simpatías con un expresidente, una revista de esta naturaleza ponga en situaciones que están completamente alejadas de la verdad al grupo parlamentario fujimorista. Según la denuncia, el apoyo de Fuerza Popular sería para aprobar los informes de la megacomisión y de esta manera se inhabilite a Alan García y se lo saque de carrera en las elecciones presidenciales del 2016. Situación que beneficiaría al fujimorismo, pues no tendría un fuerte contendor. Quiero coincidir con lo que ha dicho la congresista Luz Salgado. La verdad es que no hay ningún tipo de componenda, ningún tipo de reunión. Hay discrepancias que todo el mundo conoce, pero más allá de eso, no se puede hacer un reportaje inventando reuniones, inventando acuerdos que no existen. Sobre el retorno al Senado se explica que desde diciembre pasado el dictamen de la bicameralidad de la Comisión de Constitución está listo para debatirse. Incluso se recuerda que el congresista Omar Chejade remitió una carta a Freddy Otárola para priorizar su ingreso al Pleno. El objetivo, según la revista, sería que la primera dama Nadine Heredia encabece una lista al Senado. Bien, y nos vamos nuevamente en vivo hasta el Congreso de la República con nuestra compañera Cintia Garreta. Cintia, adelante. Así es, Luis, y ahora me encuentro acompañada del congresista Sergio Tejada. ¿Por qué? Porque ya presentó este documento en el que apela a la resolución judicial que excluía al expresidente Alan García de las investigaciones que ellos vienen realizando. Congresista, el documento lo han presentado minutos antes de las 11 de la mañana. Sí, lo presentamos en horas de la mañana. Creemos que tenemos argumentos muy sólidos para que se deje sin efecto esa resolución judicial que francamente muestra un amplio desconocimiento de los procedimientos parlamentarios. Interviene en nuestro fuero, pero además caen muchas contradicciones y las hemos puesto en evidencia en esta apelación y esperemos que sea así calificada por la instancia superior. Con los argumentos que han presentado aquí en la apelación, ¿consideran que ya la resolución que beneficiaba al expresidente va a ser totalmente descalificada? Sí, yo creo que sí. Hay muchos errores, como te decía, se mezcla lo que es una comisión investigadora que solo recaba información y emite un informe con la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es la que puede dar sanciones políticas previo paso por el Pleno. Se confunden también una serie de elementos diferentes, como por ejemplo esta condición de investigado de García Pérez, que fue tan cuestionada y que sin embargo la misma resolución el juez dice que no es tan importante porque de todo el contexto y de la propia citación se infiere que el señor García era un investigado. Entonces, estas contradicciones y estos problemas que existen tienen que ser calificados por instancia superior para que deje sin efecto esa medida, ¿no? Congresista, en horas de la mañana el parlamentario Velázquez, que es quien lo ha emplazado a usted a que le diga en su cara y le ha dado 24 horas para que le diga quiénes son los 100 funcionarios que según sus investigaciones han cometido actos de corrupción. Él no tiene por qué emplazarme a nada ni darme plazos de nada, la verdad, y no se lo voy a aceptar. En su momento veremos qué denuncias presentamos ante el Ministerio Público y veremos qué información derivamos a la Procuraduría Anticorrupción. Nosotros nos tomaremos el tiempo que consideremos necesario. ¿Le están dando, cree, respuestas? ¿Ellos están saliendo a atacarlo de alguna manera por algún temor? Yo creo que sí, es una situación permanente, hay que acostumbrarse a que así es esto y tenemos que seguir con nuestro trabajo y espero más bien que pronto podamos resolver el tema de los informes y sustentarlos aquí en el Pleno. De otro lado, ¿cuál es su posición sobre el caso del gobierno regional de Ancash? Me parece gravísimo, yo espero que se llegue hasta el final
en este caso donde hay actos de corrupción, donde hay sicariato vinculado a móviles políticos y donde han habido una serie de medidas de varias instancias del Estado que hay que saludar. El Poder Ejecutivo congeló las cuentas del gobierno regional hace algunas semanas y se ha brindado todo el apoyo a las fuerzas policiales para que junto con la investigación fiscal se pueda proceder a las detenciones que se han anunciado el día de hoy. El congresista te escucha en estudios. Gracias, Cintia. Congresista Tejada, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son, para que nos explique más en detalle, cuáles son esos argumentos sólidos que usted menciona que que se deberían tomar en cuenta para poder revocar esta resolución del Poder Judicial, según usted? Primero, nosotros demostramos que hemos actuado de acuerdo a ley, porque nuestro reglamento del Congreso, que establece claramente nuestros procedimientos en las comisiones investigadoras, tiene rango de ley. Estamos demostrando además que hemos avanzado mucho más porque cuando sale la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Tineo Cabrera, que exhorta al Parlamento a modificar su reglamento, nosotros adaptamos todos los procedimientos para mejorar esta situación. Luego, el propio juez señala que no se le indicó a García Pérez que era investigado y que esto le dificultaba dar una respuesta o dar sus descargos. Sin embargo, en la misma resolución dice que de todo el contexto se infiere que García Pérez era investigado, de manera que su propio argumento se cae. Luego señala que no le hemos tipificado claramente los ilícitos penales y las infracciones constitucionales y después dice que no ha revisado los informes, que no los conoce y por tanto no puede saber en qué casos sí hay infracciones constitucionales y en qué casos hay ilícitos penales. Nosotros hemos salvaguardado el debido proceso y creo que queda bastante clara en esta apelación. Congresista, y más allá de esta apelación a esta resolución, usted ha anunciado la denuncia a 100 funcionarios o exfuncionarios, entre ellos varios exministros, pero digamos que, por ejemplo, el exministro Jorge del Castillo ha anunciado ya que estas denuncias irán o se conducirán al fracaso. ¿Cómo toma usted esta respuesta del señor del Castillo? Bueno, tienen mucha seguridad, parece, de lo que ocurre a nivel del Poder Judicial, ¿no? Por algo será. Pero para ser exacto, a mí un periodista me preguntó si nosotros estamos facultados de formular denuncias y yo le dije que sí, porque nada nos impide. Cualquier ciudadano puede formular una denuncia y si han llegado a nuestras manos indicios razonables de actos de corrupción, estamos perfectamente habilitados para formularlas. Ya veremos en su momento qué denuncias se presentan al Ministerio Público, qué información se traslada a la Procuraduría Anticorrupción para que profundice y eventualmente formule denuncia. Y se anunciará cuando se tome esa decisión. Y sobre este punto precisamente, ¿por qué hacer un anuncio de esta naturaleza si es que, digamos, aún no se han debatido ni siquiera se ha votado, por ende, estos informes de la megacomisión en el Pleno del Congreso? No, como te decía, no hice ningún anuncio. Un periodista me preguntó si podíamos anunciar y yo le dije que por supuesto que podemos. No es exactamente un anuncio, pero ante las dificultades que estamos teniendo para poner los informes en la agenda del Pleno y las dificultades, evidentemente, para que se debatan, tenemos que tomar otras medidas, porque yo no me puedo quedar con una serie de denuncias y que se archive el informe de ninguna manera. Eso tiene que ser trasladado, además tomando en cuenta que el tiempo corre y hay muchos casos que pueden prescribir. En todo caso, para ser puntuales, ¿cuándo es que usted presentará la denuncia contra estos exfuncionarios? No, primero estamos evaluando si vamos a formular estas denuncias y en el momento que lo haga lo voy a anunciar. No quiero hacerlo previamente y no quiero tampoco que se preste especulaciones. Y en todo caso, ¿de qué depende presentarlo o no? Porque usted dice que no se quiere entrar en especulaciones, pero al lanzar este anuncio, digamos, obviamente ya deja abierta esa posibilidad. No fue anuncio, fue una respuesta a un periodista, como te estoy respondiendo a ti ahora. Esperemos que el martes se pueda agendar los informes y si eso ocurre va a estar el camino más libre para que podamos sustentar ante el Pleno y puedan seguir todos los procedimientos establecidos en el reglamento. Ok, congresista Sergio Tejada, muchas gracias por estar con nosotros en Más que Noticias. Muchas gracias también, Cintia, estaremos retornando contigo en cualquier momento. Bien, amigos, seguimos con este importante tema y tenemos en el estudio precisamente al doctor Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros del Gobierno aprista. ¿Cómo está, señor Castillo? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Encantado. Una primera opinión sobre lo que acaba de escuchar que ha dicho el congresista Sergio Tejada. Usted le he preguntado, ¿cuándo lo hacen? No, estamos evaluando, entonces ¿para qué tira la piedra? Claro, lo hace pues para ganar titulares, ¿no es cierto?
Va a denunciar así, en primeras planas, desprestigio, ¿no? Ataque bajo, golpe bajo. Ese ha sido el comportamiento antiético del señor Tejada todo este tiempo. Y seguramente tenía la idea de denunciar y alguien le habrá dicho, y estás completamente equivocado porque apelas, o ibas al pleno o denuncias. Pues no puedes hacer las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Y ya se decidió el Congreso por la apelación que termine su procedimiento. A mí me preguntaron, dice que va a denunciar, bueno, que denuncie, pues, que me denuncie a ver si puede. ¿Qué cargo tiene? ¿Sabe de qué? Por ejemplo, permítame poner mi caso. A mí me involucran en el tema agua para todos. ¿Por qué? Porque como primer ministro firmé una ley del Congreso que creaba el programa. ¿Usted cree, por ventura, que eso puede ser un delito? ¿Que puede ser una infracción constitucional promulgar con el presidente de la República, Alan García, una ley del Congreso? Es la irregularidad. Tendría que enjuiciar a todos los parlamentarios que votaron a favor. Pero el odio, cuando el odio prevalece sobre el sentido común, cuando el hígado le gana al cerebro, tenemos pues este tipo de actitudes que en el fondo no son sino acciones muy maliciosas, difamatorias, calumniosas, ¿no? Incluso él ha señalado que usted tendría muy buenos contactos en el Poder Judicial, pues imagínese, y que habría cierto posible? Temor también de parte de los exfuncionarios apristas ante esta eventual denuncia. ¿Hay yo temor no de los apristas sobre este tema? Denuncias estúpidas. Discúlpeme usted que use esa palabra. Pero ¿cómo va a ser sensato denunciar al presidente y al primer ministro por haber promulgado una ley? A ver, dígame si tiene sentido, ¿no? Y esta denuncia anunciada y que está señalando el señor Tejada que la va a evaluar... No, ya se echó para atrás porque sabe que no tiene sentido. Pero en todo caso la podría hacer pese a que no ha sido debatida, ni sí siquiera... La puede hacer, sí la puede hacer. Claro que la puede hacer, pero fíjese en eso, para eso es mega comisión, 7 miembros, al final termina él aislado solo. Porque sus conclusiones tampoco las ha aprobado toda la comisión, ¿no? Sus conclusiones solamente tuvieron los 3 votos del Partido Nacionalista. Los demás miembros no han apoyado estas conclusiones. Fíjese, yo les quiero poner el siguiente ejemplo. A nosotros nos denuncian agua para todos por haber aprobado una ley y por haber aprobado un decreto de urgencia determinado. Colegios emblemáticos, yo no estoy en eso, pero también la denuncia incluye por la aplicación de un decreto de urgencia determinado, por la promulgación. Pero resulta que esa ley y ese decreto de urgencia, este gobierno lo sigue aplicando hasta ahora. Entonces, como usted comprenderá, si a nosotros nos denuncia por esto, tenga la absoluta certeza que en el próximo gobierno, el presidente Humala y los que han sido ministros de vivienda, etcétera, tienen que pasar por el mismo camino. Sin embargo, el congresista Tejada... No tiene sentido, ¿me entiende? Por supuesto que eso no va a suceder porque es una tontería. Le estoy poniendo como ejemplo exagerado, ¿no? Para que se dé cuenta que es tan irresponsable que está metiendo la boca el lobo a su propio dirigente, a su propio líder y a sus ministros. Queda claro que él está hablando de solamente un anuncio y que lo va a evaluar, pero obviamente es una cuestión, digamos... Es un irresponsable, es un hombre que... un improvisado en la política que lo que quiere es simplemente ganar notoriedad a costa del prestigio y la honestidad de otras personas. Sin embargo, él ha señalado un hecho que puede causar preocupación en el sentido de que en la reunión o en la sesión anterior los apristas y fujimoristas se retiraron. No tiene nada que ver, y que por eso no hubo quórum, señala él, para poder elevar estos informes ya que pasen a la agenda del Congreso. 2 horas y media, lo aclaró muy bien Mauricio. La sesión duró 2 horas y media, nunca pidieron nada. Cuando la sesión al final termina, se levantan, van al baño, hacen otra cosa, ahí aprovecha el momento, porque él es un personaje muy civilino, ¿me entiendes? Utiliza métodos completamente anéticos. No se trata de una estrategia de desprestigio o del fujimorismo para evitar que esos informes suban al pleno del Congreso. Oiga, dígame, ¿cuántos congresistas tiene el APRA? 4. ¿Y cuántos son el pleno del Congreso? 130. ¿Y usted cree que 4 pueden parar a 130? ¿No le parece que es francamente una cosa risible si no fuera tan serio el agravio que están haciendo? Pero en todo caso porque él sabe que esto no va a llegar ni a la esquina, ¿me entiende? Pero en todo caso ustedes no tienen tienen ningún temor de que estos informes suban al pleno y se puedan debatir, y el pleno del Congreso se pueda debatir. No hay ningún problema. ¿Qué espera en todo caso cuando esto ya pueda ocurrir? Pero las cosas hay que ponerlas en su orden, ¿ya? Porque las cosas tienen que entrar por orden. Caso número 1. La visita del presidente de la República a Rusia con el congresista Gutiérrez.
Ese fue lo primero que pasó. Caso número 1. Que se vea eso. Los otros casos, presidente Toledo, Ecoteva, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó con la investigación de López Meneses? 0 balas, ¿no? Eso sí no avanza. Cuando se trata de temas que golpean a la oposición, ahí sí, lo ponen encima. Cuando se trata de temas allegados al gobierno, lo encarpetan. Pero aquí ahora lo que se trata es que así sea de la oposición o del oficialismo, al final se puedan investigar las cosas. Todos los informes, no tenemos ningún problema, ¿me entiendes? Por ejemplo, en el caso de BTR. ¿Cuál es la acusación? El presidente de la República. Fíjese el mundo al revés, ¿ah? Hay una banda de chuponeadores que por vez primera se les descubre por la Fiscalía y por la Policía Nacional en un excelente trabajo. Pero estas personas, estos odiadores de la política, estos improvisados en la política, quieren voltear la torta. Entonces, el presidente de la República, el primer ministro, el jefe de la policía, los fiscales, los jueces, todos son responsables de haber metido presos a los chuponeadores. ¿Les parece sensato? ¿Se acuerda que habían incluido la fiscal Echaíz, Gladys Echaíz? Una persona correctísima. Al final, la presión de opinión pública hizo que no la pusieran. Igual que el fiscal Mateo Castañeda, lo mencionaron en el borrador al original al inicio, después se diluyó, porque no tiene ningún elemento. Pero de manera irresponsable, esta persona filtra borradores, manda trascendidos, contrata testigos. ¿Se acuerda del testigo Brasil? ¿Cuál sería, en todo caso, según usted, la intencionalidad o el trasfondo de toda esta situación o de este comportamiento, de estrategia del señor Tejada? Yo lo que digo, él posiblemente, por su inexperiencia, él avanza, cree que con eso hace daño. Yo le voy a explicar finalmente cuál va a ser el resultado. Esto no va a llegar a ningún lado, porque no tiene fundamento. Segundo, en el fondo nos significa una gran propaganda. Muchas gracias, propaganda gratis, realmente, hay que agradecerla. Y tercero, el gran perjudicado es su propio gobierno, porque el señor Humala, por estar persiguiendo, y la cosa viene de Dela, esto no es Tejada, es un imberbe en la política, esto viene del presidente Humala. El presidente Humala ha dado las órdenes para que esto suceda, para que sea esta persecución, ¿no? Molesto por el tema de la relación conyugal y otras cosas más, y porque el APRA es oposición, y porque el APRA es responsable de todo, ¿no? Viene una señora, se roban las cosas del Ministerio del Interior, culpable del APRA, todo es culpable del APRA. Entonces, este es un tema en el que el señor Humala, en lugar de avanzar con el crecimiento, el desarrollo económico y social del Perú, está más ocupado en atacarnos. Pero usted que menciona ahora al presidente Ollanta Humala, sí. Recordemos que precisamente en su momento él tuvo duras críticas respecto a esta decisión o orden del Poder Judicial de sacar, digamos, de este informe de la megacomisión al presidente o al expresidente Alan García, estando el Poder Judicial en huelga. Bueno, es que... ¿Cómo hizo para obtenerse esa resolución estando el Poder Judicial bien claramente en le huelga? respondo Es un caso único en el país. No, déjeme aclararles. Usted me abruma, no. Yo le respondo. Adelante. Ok. ¿Quiénes están en huelga? ¿Quiénes? Respóndeme usted mismo. Que subieron, ya terminaron. ¿Quiénes eran? Los trabajadores del Poder Judicial. ¿Los jueces estaban en huelga? No estaban en huelga. Entonces, usted no le pida que el juez haga huelga cuando los huelguistas son los trabajadores. Pero también no solamente depende solo del juez, sino también de los secretarios y de los trabajadores para que funcione todo el aparato judicial. Por eso es que la notificación del fallo recién lo han hecho esta semana. Pero nada obsta para que el juez ponga la sentencia en la página web, porque eso es apretar un botón, pues, mi amigo. Pero sin embargo hablábamos, por ejemplo, hace algunos días con el abogado Mario Moretti, él señalaba algunos casos dramáticos donde la justicia no avanzó. Bueno, reclámele al juez. Y en este caso sí, con el doctor García. El juez no tiene por qué asumir la huelga de los trabajadores. Los jueces ya tuvieron su propia huelga. Y los trabajadores no están en huelga. Ahora entraron en huelga los trabajadores, los jueces no. Entonces, no tiene nada irregular. Y conozco muchísimos casos en los que los jueces han emitido resoluciones. La notificación ha llegado después, como ha llegado en este caso. Por eso es que recién están apelando, ¿me entiende? Ese fallo tiene un mes. Por supuesto, recién se ha notificado. ¿Por qué están apelando? Porque recién se ha notificado. ¿Por qué? Porque recién levantaron la huelga. Entonces ya ve usted cómo está usted confundido.
y está confundiendo. No, yo no estoy confundido. Yo claro. estoy señalando un hecho que si usted dice exacto un tema sin análisis en la historia, usted está confundiendo. Y que fue señalado por un abogado reconocido que es precisamente incluso decano del Colegio de Abogados de Lima. Bueno, pero eso no lo hace, pues... que señala no de que han habido casos importantes de que no fueron atendidos y en este caso sí es algo que llama la atención, ¿no? No lo dudo, pero en este caso tiene claridad. El juez no estaba en huelga. Punto. Ningún juez estaba en huelga. Y hay muchos jueces que han seguido emitiendo sus sentencias y apenas levantada la huelga han salido un montón de notificaciones. Pero hoy día el Poder Judicial usa también el medio electrónico. Y antes de la notificación por escrito, la cuelgan en Internet. ¿Cuál es el problema? No necesitamos todo el aparato de empleados públicos para colgar en Internet una sentencia. Eso lo hace el mismo juez de su laptop. ¿Y cómo toma, en todo caso, usted los resultados de una última encuesta realizada por Ipsos Perú, donde señalan que el 79% de encuestados rechaza el fallo que anuló las investigaciones precisamente Bueno, si nosotros en un Estado García. de Derecho, en una democracia, los temas judiciales los tenemos que resolver por encuestas, entonces mejor cerramos el Poder Judicial. Bueno, pero es un reflejo de lo que pueda pensar la población, depende, ¿no le parece hayan eso? Preguntado lo que sea, pero las cosas judiciales, las cosas de derecho, las cosas jurídicas, no se puede resolver por opinión pública. Pero en todo caso, ¿no le preocupa que la población pueda tener esa sensación o pueda percibir esa situación? Sí, me preocupa, por supuesto, pero para eso hay que esclarecerlo un poco más. Para eso, por ejemplo, los comunicadores sociales, ¿no?, tienen que ser objetivos. Porque si usted siembra la suspicacia, como me lo acaba de hacer, de que ¿por qué notificaron? Entonces la gente, ese 79% dice, sí, pues tiene razón, estos son unos desgraciados, ¿no? Pero la culpa no la tenemos los medios de comunicación. Es No, yo le solamente estoy haciendo una consulta que le estoy observación. haciendo para que usted pueda Me está responder. haciendo una pregunta y yo estoy Porque respondiendo. hay muchos casos judiciales que no se atendieron en su momento y en el caso del doctor García sí. Miles de casos sí, pero era el primer día de huelga, recuerde usted, y el juez, usted comprenderá, no ha hecho la sentencia ese día. Una sentencia de 25 páginas no se hace pues en mediodía, usted podrá comprender. Pero en todo caso, es un fallo, muchas de esas personas que no pudieron avanzar sus juicios desearían tener la suerte del doctor García. No me enrede en ese tema, porque lo que ha hecho el juez ha sido seguir trabajando y colgarlo en la web. Y para eso no necesita ni al secretario, solo hace el mismo. El secretario lo ha notificado un mes después. Creo que con eso aclara perfectamente, sin malicia, sin suspicacias y sin segundas intenciones. Por favor. Doctor del Castillo, pasando a otro tema, hablando sobre esta denuncia de un aparente negociado entre el fujimorismo y el nacionalismo para inhabilitar precisamente al expresidente Alan García. ¿Cuál es su opinión? Bueno, acabo de escuchar a los fujimoristas rechazando esta posibilidad, ¿no? No me imagino que eso pase, ¿no? Le digo sinceramente. Es una versión, supongo, seria, pero en lo personal no imagino que eso pueda pasar. Porque eso significaría, pues, una repartija de otro orden, ¿no? Pero repartija al fin. No creo que eso suceda. No le conviene ni a uno, ni al otro, ni le conviene al país. El Perú no está para vetos, señor. No está para persecuciones. El craso error del gobierno es perseguir a ALAPRA. Porque por perseguir a ALAPRA ha perdido fuerza en su acción gubernamental. Ha construido menos. El Perú ha crecido menos. ¿Por qué en los 3 años nosotros redujimos la pobreza 12 puntos y ellos solamente 3? 3.9 creo. ¿Por qué? Porque nosotros no perdimos el tiempo, ¿no?, en estar disparando a los costados, viendo fantasmas. Nosotros nos dedicamos a trabajar, a construir, a tomar decisiones. Y eso se sembró al principio del gobierno y se cosechó al final. Y muchas obras, este gobierno los ha inaugurado y mezquinamente, pues, ni ha dado cuenta que eran del gobierno anterior. Estadio Nacional, Teatro Nacional, y le podría seguir mencionando decenas de obras por todo el Perú. Entonces, un hombre de Estado tiene que aprender que su responsabilidad es hacia el país y no hacia la persecución. Y nadie dice que no investigue, que no aclare, todo lo que quiera, pero para eso hay empleados que se contratan que lo hacen bien, eficientemente, si ellos quieren. Pero el presidente de la República, los ministros perdiendo energía en eso, es un error que le está costando muchos puntos al gobierno. Lógicamente están para ver temas de Estado, temas macro. Finalmente, ¿cuándo estima usted que estos informes de la megacomisión ya puedan subir al Pleno y se puedan debatir? Cuando quieran, eso no es problema. Fíjese,
Si estos informes tuvieran contundencia, hubieran sido aprobados por unanimidad. No hay uno solo que haya sido aprobado por unanimidad. No hay uno solo. Ese es el gran engaño. La megacomisión aprobó, no. Aprobaron 3 nacionalistas, 3, nada más. Aprovechando que faltaba uno, y cuando en un caso empataron 3-3, dirimió el señor Tejada a favor de la conclusión que aprobó. Pero hay acuerdo, hay informes minoritarios que han dicho lo contrario. ¿Cómo van a pretender acusar, por ejemplo, por interferencia de un caso que el Poder Judicial ya ha dicho que no hay interferencia? En 2 sentencias, hechas por 8 magistrados, 3 superiores, 5 supremos, más los fiscales. Entonces, como usted ve, hay una enorme inconsistencia, hay un enorme deseo de odiar y de perseguir y de perjudicar y desprestigiar, pero el mundo es redondo, ¿no? Achatado en los polos y da vueltas. Ya veremos en su momento las cosas. Ok, doctor del Castillo, muchas gracias por estar con nosotros en Más que Noticias. Era el expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Bien amigos, seguimos con la información y ahora les comentamos que la llovizna que se registró esta mañana en Lima afectó también al Congreso de la República. El agua emposada en el techo del Parlamento comenzó a filtrarse por los vitrales ubicados a la altura del hall de los Pasos Perdidos. Personal de limpieza tuvo que colocar de inmediato cilindros de plástico para evitar que se formen charcos de agua. En diálogo con ATV+, la congresista Luisa María Cuculiza señaló que estos vitrales se encuentran en mal estado y advirtió que en un eventual movimiento sísmico estos pueden caer y provocar alguna tragedia. Que en un caso de temblor o terremoto, ni se les ocurra pasar por acá ustedes que todo el tiempo están acá, porque lo primero que se van a quedar como anticuchos son ustedes, por los vidrios que les va a caer, desde luego, todo ese vitral está ya casi que se mueve solito. Sí, bueno, ¿a quién corresponde que haga algo? ¿A la presidencia? No, llamaron a un especialista, yo creo, ¿no? Porque los vitrales son preciosos, pero no por eso se deja de ver que ya no están en condiciones como para estar sin darle mantenimiento. Claro, porque para que hayan traído 4 de estos contenedores de agua es porque arriba debe haber bastante cantidad que puede estar filtrando. Que está lloviendo fuera, sí. Seguro. Entonces, esa es la filtración. Bien, y José Peláez fue designado como titular del despacho de la primera Fiscalía Suprema en lo penal. A través de una resolución firmada por el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, se designó a Peláez Bardales en la mencionada Fiscalía en reemplazo de Nora Mirabal Gambini. La fiscal suprema dejó este cargo para asumir el despacho de la Fiscalía Suprema de Control Interno en reemplazo de Ramos Heredia. Y el economista Alejandro Indacochea sostuvo que la Superintendencia de Banca y Seguros debería reducir el tope de años para el pago de pensiones. En una entrevista con ATV+, criticó las tablas de mortalidad que usan las administradoras de fondos. Asimismo, reiteró que en el país se debería promover la cultura previsional. Y un anciano murió ahogado esta mañana en el Mar de la Perla, a la altura de la cuadra 28 de la avenida Costanera en el Callao. La víctima, de unos 70 años aproximadamente, no ha logrado aún ser identificada. Según contaron los vecinos, se trataría de un reciclador quien ingresó al mar para realizarse su aseo personal. Sin embargo, una ola lo arrastró varios metros. En ese momento, cuando los vecinos piden ayuda y tras varios minutos, llegaron equipos de rescate de la policía y también de la Marina de Guerra. Lamentablemente, solo pudieron recuperar el cuerpo sin vida de la víctima. Y en diálogo con ATV+, el subgerente de Serenazgo de la Perla, Roberto Rojas, reconoció que los equipos de rescate tardaron en llegar al lugar de la emergencia. Estaba más o menos aproximadamente a los 15 a 20 metros, la cual todavía estaba con signo de vida y estaba solicitando, ¿no?, el apoyo. Inmediatamente el personal de Serenazgo se dirige a la misma costanera, a la playa, y por otro lado nosotros estamos tratando de comunicar con la Marina de Guerra de Perú y con la Policía Nacional de Perú para que inmediatamente apoyar al señor, ¿no? Es decir, el señor pedía ayuda, gritaba, ¿qué hacía? No se podía, simplemente se notaba el brazo, el movimiento, que él estaba en su desesperación tratando de salir, ¿no? Ya en por lo menos un lapso de 40 minutos así ya se hizo presencia lo de guardacosta. Y nosotros por la parte alta hacemos la señal que el lugar donde se encontraba el señor, ¿ya? Y a poco rato vino el helicóptero de la Policía Nacional de Perú, la cual lo rescataron al señor. Pero ya lamentablemente muy tarde, ya lamentablemente ya estaba sin vida ya.
Y la Corte Superior de Justicia de Lima programó para el 30 de mayo el nuevo juicio oral contra Eva Bracamonte por la muerte de su madre Miriam Pfeffer. A través de un comunicado, el colegiado B de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel confirmó la nueva fecha y se detalla que la audiencia se iniciará a las 9 de la mañana. En caso no se presente Eva Bracamonte, será declarada reo contumaz y se ordenaría su captura. El pasado 14 de abril se frustró el inicio del juicio oral debido a la huelga de trabajadores del Poder Judicial. Amigos, nos vamos a una nueva pausa comercial, pero antes los dejamos con la noticia tecnológica de Claro.